Ambos guerreros tenían grandes poderes que la dimensión estaba colapsado por los inmensos poderes que sentían. En las otras batallas, Gami estaba lanzando feroces golpes a unas altas velocidades sin parar. Shiro tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que muchos le impactaron que lo sacaron disparado hasta colisionar fuertemente con una planeta que orbita ese sector. Maldición, esta mujer tiene un gran poder que es difícil seguirle el paso a sus brutales golpes, se diría Shiro en sus pensamientos mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracia, estúpido?, diría Gami viendo al guerrero que sonreía como un estúpido. Que una chica hermosa como tú tenga un gran poder, no me quiero imaginar nuestra descendencia, diría Shiro. ¿Qué te pasa en tu cabeza, estúpido?, diría Gami enojado por lo dicho por el guerrero. Que te llevaré conmigo, diría Shiro cuando se lanzó a gran velocidad para dejarla inconsciente. Eres estúpido, diría Gami cuando le impactó un brutal golpe en todo el abdomen al guerrero. Shiro volvía a salir disparado hasta colisionar fuertemente con una montaña que la destruyó al impacto. Si no quieres morir deberás tomarte esta batalla en serio, diría Gami seria. Te ves tan hermosa, enojada, diría Shiro aún perdido en su mundo, pero fue sacado de dicho al recibir dos brutales golpes en sus costillas que algunas fueron destruidas. Si no quieres entender por las buenas que no quiero ser tu maldita mujer, lo haré por las malas arrancando cada parte de tu cuerpo hasta volverte escoria, diría Gami con una sonrisa. Jaja, ¿piensas que podrás derrotar a uno de las mayores fuerzas del emperador? Y también va para ti eso que me dijiste, diría Shiro cuando se lanzó a una brutal velocidad. No cabe duda, este tipo está realmente estúpido, diría Gami cuando de suerte esquivó varios golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Vaya, eres buena esquivando los golpes, espero sigas así durante un largo tiempo, diría Shiro cuando rompió la defensa de la guerrera con dos brutales golpes. Gami salía disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta que creó una fuerte explosión por el impacto. No, que eras fuerte y vete, diría Shiro en burla hacia la guerrera. Escudos de magia, reflectores de técnicas, diría Gami cuando de los escudos fuertes ataques de grandes magnitudes fueron expulsados. Eso era una técnica que ella había guardado en los escudos reflectores para lanzar en ocasiones como estas. Shiro, al estar desconcertado, fue impactado por los dos ataques que crearon una fuerte explosión por el impacto. Que dicho planeta sufrió grandes consecuencias por el poder de los ataques que impactaron. De la fuerte explosión se veía a Shiro que tenía varias heridas en su cuerpo que sanaron a una alta velocidad. Octava postura, niebla del sufrimiento, diría Gami, técnica que creó de la postura de niebla. Shiro fue envuelto en la niebla que no más la inhaló, sintió como sus pulmones cerraron, el aire no salía mientras cae de golpe en el planeta. A pesar de ser algo tan simple, era mortal ya que todos los seres vivos sin el aire mueren. Así me gusta a mis pies, diría Gami en burla, pero en eso fue tomada de los pies. Maldita, gritó Shiro, el cual reparó el daño y la tomó de la cara y la estampó brutalmente en una montaña que se destruyó por el impacto. Esa bella cara la voy a destrozar hasta que todos te odien, diría Shiro. Estás loco, diría Gami cuando le soltó una fuerte patada al guerrero mientras se liberó de él. Maldito, porque siempre me toma con la guardia baja, diría Shiro mientras se lanzó a una alta velocidad con varios golpes. Técnica de sangre, explosión de sangre, diría Gami cuando la sangre regada en el cuerpo del guerrero explotó. Que en ese lugar se vio una fuerte explosión, que creó un fuerte cráter. Vaya estúpido, diría Gami con una pequeña sonrisa al saber que había ganado, ya que la técnica de sangre explosión es poderosa, cualquier guerrero perece en la explosión. Jajaj, piensa que esa simple explosión acabaría conmigo, diría Shiro saliendo de dicha explosión con una pequeña sonrisa mientras se desplazó a una gran velocidad. Imposible, no debería ni moverse al recibir la técnica de sangre, diría Gami cuando esquivó los golpes que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Vaya buenos reflejos, diría Shiro cuando le clavó una brutal patada a la guerrera. Gami fue enterrada en el planeta que levantó una fuerte explosión. Lanza de la muerte, diría Shiro cuando una lanza aparecía en sus manos y la lanzó a una alta velocidad. Copia de armas relámpagos, diría Gami cuando la mítica espada del rayo aparecía en sus manos y la lanzó a una alta velocidad. Al impacto de ambas armas se creó una fuerte explosión que destruyó el planeta entero por la brutalidad de la explosión. Nada mal, diría Shiro detrás de la guerrera. Caíste, estallido lunar, diría Gami cuando su cuerpo explotó por completo. Shiro fue impactado por la explosión que perdió un brazo y pierna que le crecieron rápidamente. Vaya estúpida, se sacrificó para nada, diría Shiro viendo dónde había sido la exposición. Gota mítica se escuchó en el espacio y el cuerpo de la guerrera apareció. Vaya, es una gran técnica gota mítica, la derivada a la gota estrella del infinito, diría Shiro cuando detuvo varios golpes que iban a donde él a unas grandes velocidades.
Vamos, no me digas que ese es el máximo poder de una reina, diría Shiro serio cuando la veía seriamente. Puños flama eterna, diría Gami cuando sus puños se envolverían en fuego lanzándose a una alta velocidad. Puños oscuridad del infinito, diría Shiro cuando se lanzó a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte explosión por el impacto, de la cual dos veloces rayos se empezaron a ver que se movía a unas grandes velocidades. Gami se desplaza a grandes velocidades con feroces golpes. Shiro también hacía lo mismo. Por el espacio una intensa batalla se estaba viendo que cada fuerte golpe creaba grietas dimensionales. Gami empezó a llevar la delantera en la batalla. Shiro tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que algunos le iban dando de lleno. Ahora golpes del infinito, diría Gami cuando sus puños impactaron brutalmente a su rival en todas las costillas. Shiro salió disparado hasta lograr detenerse en escombros, que levantó una explosión por el impacto. Ahora meteoritos del caos, diría Gami cuando usó el poder del caos en los meteoritos que se movían a una alta velocidad. Shiro se sorprendió más que el poder del caos solo muy pocos lo logran dominar mientras fue impactado por cada meteorito que creó una fuerte explosión en el espacio. Ahora si gane, se preguntó Gami mientras veía seriamente la fuerte explosión que se había generado. Estúpida, con técnicas tan patéticas no le vas a ganar, te falta más que unos meteoritos para destruir a un híbrido Yagami, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Jaja, tú un híbrido solo, bro, más verdad tu poder no llegaría a los pies del menos poderoso híbrido de esa clan, tú solo eres un charlatán, diría Gami cuando una aura dorada se dejaba ver mientras se lanzó a gran velocidad y le clavó varios golpes en segundos. Shiro no logró esquivar ni un solo golpe, que la mayoría lo dio de lleno, que lo sacaron disparado hasta colisionar brutalmente con escombros que se habían creado. Un Yagami hubiera visto eso, diría Gami en burla hacia el guerrero cuando esquivó de suerte varios golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Maldición, su velocidad de reacción ha mejorado, esto no pinta nada bien, diría Shiro cuando empezó a esquivar golpes que iban a donde él con muchas dificultades. Pero en eso detuvo dos veloces golpes que se dirigía a donde él mientras tenía una mirada fría ante la guerrera. ¿Qué es lo que te pasa?, diría Gami tomando distancia del guerrero. Ya es momento de que me deje de estar jugando y me tome esa batalla en serio, diría Shiro cuando su intenso poder se hacía presente, que todo a su paso estaba temblando fuerte, tornados se hacían presente, el gran ki de Shiro era impresionante. Y de un estallido de ki pasó así 60% su poder, que el lugar donde estaban luchando tiembla por su gran poder. Tanto show para aumentar tu poder, diría Gami cuando una aura dorada se forma en ella, todo lo que tocaba se estaba destruyendo y de un estallido de ki pasó a su 60% de poder, mientras la mera presencia de ella era impresionante. Maldición, siento aún más poder de ella que de mí, diría Shiro mientras esquivó varios golpes que se dirigía a donde él a grandes velocidades. Nada mal, diría Gami cuando le clavó dos brutales golpes al guerrero. Shiro escupió sangre mientras fue estampado en escombros que levantó una explosión. Vamos de pie, diría Gami cuando se desplazó a gran velocidad. Ahora sufrirás un eterno lamento, diría Shiro cuando con mucha agilidad toca la cabeza de la guerrera. Gami no pudo hacer nada ante tal brutalidad de velocidad del guerrero, que cayó de golpe en una luna. Vaya estúpida fuiste, diría Shiro cuando una espada carmesí aparecía en sus manos. Gami estaba gritando del dolor al sentir la mayor agonía, sentía como cada parte de su cuerpo era desgarrado y destruidos, pero solo era su imaginación. En la luna los gritos no paraban. Maldición, ya calla esa maldita boca, diría Shiro cuando lanzó el corte a la cabeza, pero en eso otra espada detuvo el corte. Maldito, ahora sufrirás lo mismo que sentía yo, diría Gami cuando su espada se tornó dorada y se lanzó a gran velocidad. Shiro la detuvo con su espada carmesí, pero el corte fue impresionante. Una fuerte onda fue expulsada. Nada mal, primera postura, centella sagrada, veneno del infinito, diría Gami cuando lanzó el corte a gran velocidad. Espada de fuego arde hasta los confines del tiempo, diría Shiro cuando su espada se volvía fuego. El impacto de nuevo de las espadas fue brutal, que creó una gran explosión. Ahora muere, corte rueda de fuego, diría Shiro cuando lanzó el corte hacia el cuello de la guerrera. Imposible, si me impacta ese corte será mi final, se diría Gami en sus pensamientos al no tener más opciones. Mueren, gritó Shiro. Esto no quedará aquí, diría Gami cuando su espada se envolvía en agua y lanzó el corte también. La guerrera logró detener el corte que iba a su cuello, que solo al impacto de sus espadas creó una fuerte explosión. Vaya mocosa, tienes la suerte del infinito, diría Shiro cuando estaba esquivando cortes que iban a donde él. Impactos filos del infinito, diría Shiro cuando su espada se volvió como el espacio y lanzó el corte. El impacto de espada acabó con la espada de Gami y de suerte logró salvarse del corte que iba a donde ella.
Maldición falle, diría Shiro cayendo en escombros, escutiendo sangre al usar la técnica Filos del Infinito, le costó gran vitalidad al ser una técnica prohibida para todos los guerreros. Jaja, y eso que nunca te di un golpe y estás a mis pies, diría Gami en burla hacia el guerrero. A pesar de todo esto aún no se termina, diría Shiro cuando detuvo un fuerte lluvia de golpe que dirigía a donde él. Imposible, no debería poder moverse, diría Gami cuando esquivó una veloz patada. Ambos le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era brutal. Ahora activación Caminos de la Muerte, ardan estrellas hasta el fin, diría Shiro cuando un siniestro poder se hacía presente siendo impresionante. Un gran poder con un gran costo, diría Gami cuando fue impactada por una infinidad de golpes. Mar de llamas arde hasta el infinito, diría Shiro cuando lanzó el mar de llamas. Mar de agua celestial, diría Gami cuando lanzó su técnica también. Ambas técnicas impactaron creando una fuerte explosión. Maldición, mis meridianos están sufriéndose, diría Shiro cuando se lanzó a gran velocidad. Gami liberó el 100% de su poder y se lanzó a una alta velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que destruyó algunos planetas por su impacto. Y una magnífica batalla se le dio inicio. Cada impacto de sus puños eran impresionante, por donde pasan dejan pura destrucción al impacto de sus puños. Gami aprovechó el momento y le clavó un fuerte golpe al guerrero. Shiro salió disparado hasta colisionar fuertemente con el sol del lugar donde estaban luchando, que lo destruyó por el impacto. En eso cayó en un escombros escupiendo sangre, al poder oscuro comenzar a tomar el cuerpo al estar con fuertes heridas que no había sanado. Y por mantener una larga batalla con la guerrera. Veo que tu gran poder se terminó, diría Gami cuando una espada solar aparecía en sus manos. Esto no se terminará aquí, diría Shiro cuando se puso de pie con dificultad. Varios meridianos explotaron por hacer eso. 11ª postura. Halo solar del dragón, diría Gami cuando un dragón de fuego se formó y cortó en varios pedazos el cuerpo del guerrero, que se empezó a destruir por las intensas llamas. Así se acaba a la basura, diría Gami cuando llega a donde sus compañeros. Nada mal, diría Buster. Algo difícil, pero se acabó esta guerra, está por llegar a su fin, diría Gami. Sí, pero la Dimensiones está sufriendo mucho por las batallas que se están dando a cabo, y es posible que no quede nada de nuestra dimensión, diría Dita. Todos ya sabíamos la consecuencia de esta guerra hasta quien la causaría, pero nadie quiso ir a este reino y acabar con el mocoso, diría Gami. No debemos interferir con el curso natural del tiempo, sino algo peor hubiéramos desatado, diría Dita. Ella tiene razón, diría Buster. En la batalla de Yumeko. Nada mal lo hace, guerrera, diría Lexus cuando esquiva y lanza golpes como el rayo. Jaja, usas un elemento para atacar a más velocidad porque sin él solo eres escoria, diría Yumeko cuando logró acertar una fuerte patada, pero su pierna recibió una fuerte descarga de rayos sintiendo un gran dolor. ¿Para qué desperdiciar ese gran elemento?, diría Lexus cuando estaba detrás de la guerrera con una fuerte patada. Solo dependes de él, golpes cascadas celestiales, diría Yumeko cuando su puño se volvió como el agua, deteniendo la veloz patada que se dirigía a donde ella a una gran velocidad. Lexus sintió una fuerte descarga de poder en sus meridianos al estar en contacto con el agua mientras tomaba distancia de la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes tocar mis hermosas manos, diría Yumeko en burla hacia el guerrero. Maldita, ahora sentirás el peor sufrimiento. Lluvia carmesí, diría Lexus cuando fuertes rayos carmesí caían a gran velocidad. Rayo carmesí es un rayo peculiar, si no mal recuerdo un impacto de dicho puede destruirte células y al ser reconstruidas, se lleva más tiempo, diría Yumeko, esquivo con mucha agilidad los fuertes rayos. Maldición, tiene una tranquilidad impresionante al esquivar los rayos que se dirigen a donde ella es difícil darle, diría Lexus cuando se desplazó a gran velocidad y le al dar un golpe de sorpresa a la guerrera al estar distraída esquivando los rayos. Yumeko sintió las intenciones del guerrero y con mucha facilidad detuvo el puñetazo de su rival y él le clavó un fuerte puñetazo. Lexus se sorprendió que no tuvo mucho tiempo de reaccionar que el fuerte golpe le dio de lleno que lo sacó disparado, impactando fuertemente unos escombros generados en la batalla. Vamos, ¿piensas que podrás detenerme así de fácil?, diría Yumeko cuando de un estallido de ki destruyó la lluvia carmesí. Bien, es momento de que ambos los tomemos esta batalla en serio y dejemos de estar jugando, diría Lexus cuando un arma carmesí que irradia un gran poder cayó en sus manos. Vaya a perder tiempo con armas, diría Yumeko cuando una copia de la lanza carmesí cayó en sus manos. ¿Has logrado copiar esa arma?, diría Lexus sorprendió porque sabía que era una lanza temible por su gran poder. Si unos de mis poderes creación de armas, diría Yumeko cuando lanzó una fuerte estocada a gran velocidad. Lexus se sorprendió por la velocidad de la guerrera que no tuvo mucho tiempo de reaccionar que el golpe le dio de lleno que lo perforó.
Por suerte el guerrero logró mover el corazón de posición si no hubiera muerto. Rumeko al ver que falló lanzó de nueva cuenta un corte a una alta velocidad. Lexus esta vez no se quedó con los brazos cruzados y también lanzó un corte con su lanza relámpago. El impacto de dichas creó una fuerte explosión que destruyó los pocos escombros que se habían generado en la batalla, dándole inicio a un feroz intercambio de armas a grandes velocidades. Cada corte de sus armas destruye estrellas y cuerpos celestes que orbitan por ese lugar. Veloz rayos, uno carmesí y una dorada, se veían pasar a grandes velocidades. Rumeko tenía una gran velocidad pero tenía dificultades en esquivar los cortes que se dirigían a donde ella. Puntos débiles de ella: las armas con las que lucha no sabe manejar muy bien su lanza, diría Lexus cuando logró perforar el pecho de la guerrera y de una fuerte patada la mandó a estrellarse a un planeta. Quedó clavada en el suelo del planeta cuando aún tenía la lanza en su pecho. Vaya, esto fue fácil, diría Lexus cuando veía el cuerpo de la guerrera. Maldición, ¿cómo puede descuidarme así de fácil?, diría Yumeko cuando destruyó la lanza que tenía en su pecho con su brazo, mientras sus ojos carmesí veían seriamente al guerrero. Imposible, ¿cómo fuiste capaz de destruir un arma de tal calibre?, diría Lexus viendo seriamente a la guerrera. Esa un arma de gran calibre, no me hagas reír, esa era una porquería, era mejor la copia que había creado, diría Yumeko con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a gran velocidad. Espero sea una gran luchadora mano a mano, diría Lexus cuando se lanzó a una brutal velocidad. Ambos al impactar sus puños crearon fuertes temblores en ese planeta, dándole inicio a una feroz batalla. Cada fuerte golpe de ellos hacía retumbar ese lugar. Lexus de novia a unas grandes velocidades mientras esquiva y responde varios golpes que se dirigía a donde él. Rumeko hacía lo mismo. Torbellinos relámpagos, diría Lexus cuando lanzó los torbellinos a gran velocidad mientras dio varios saltos hacia atrás. Maldición, diría Yumeko cuando fue presa del fuerte ataque. Rayos le empezaron a impactar. Cada rayo que le cae le hace fuertes quemaduras en su cuerpo. Maldición, cada rayo es de temer, el poder que poseen es bestial. Cuarto colmillo, explosión de caos, diría Yumeko cuando impactó con sus puños un rayo que levantó una fuerte explosión que destruyó los demás rayos. Primera postura. Colmillo cruzado, puños de la muerte, diría Yumeko cuando sus puños asimilaba la forma de una lobo salvaje mientras se lanzaba a gran velocidad. Dragones del todo, es momento de volver y derrotar a nuestros enemigos, diría Lexus cuando un gran dragón dorado se formó detrás del guerrero y se lanzó a gran velocidad. El impacto de sus puños bestial que destruyó el planeta entero. De la cual en fuerte intercambio de golpes y patadas a unas altas velocidades se le dio inicio. Cada fuerte golpes de ellos eran impresionante que destruyen aún más el lugar donde se estaba llevando a cabo la batalla. Rumeko atacaba como una bestia salvaje, sin razonar alguna. Cada feroz golpe era brutal. Lexus usaba más las escamas de dragón para defenderse de los fuertes golpes y responder a algunos golpes que se dirigían a donde él a grandes velocidades. La batalla estaba siendo impresionante, cada fuerte golpe hacía retumbar el mismo espacio. Ahora golpe dragón del infinito, diría Lexus cuando lanzó el veloz puñetazo a una alta velocidad. Garra lobo del infinito, diría Yumeko cuando la garra de un lobo se formó. El impacto de ambas técnicas fue brutal, que estaban creando fuertes ondas de vientos que destruyen estrellas. Ambos ataques se veían sumamente parejos, sin dejar ver a ningún ganador. Muere de una vez, maldita diría Lexus cuando su dragón obtuvo aún más poder. Yo no voy a morir aquí, gritó Yumeko cuando su garra tomó aún más poder. Al final se vio una fuerte explosión al las técnicas sobrepasar el límite de sus poderes. Ambos guerreros tomaron distancia mientras se veían seriamente sin hacer ni un movimiento. En eso sus fuertes ahora se hacían presente. Sus poderes iban en aumento que hacían retumbar todo el espacio. Y de un fuerte grito de ambos aumentaron su poder al 50% haciendo retumbar todo. De un veloz movimiento ya se habían clavado una infinidad de golpes en tan solo segundo. Lexus logró impactar más golpes en segundos aprovechando su dominio relámpago. Rumeko salió un poco afectada mientras impactó escombros, mientras retomó su postura y lanzó varios golpes tormenta. Lexus esta vez no vio los veloces golpes que le dieron de lleno, que lo sacaron disparado hasta colisionar brutalmente con escombros que solo crearon una fuerte explosión. Que no me digas que eso es lo máximo que puedes hacer, vaya débil me saliste, diría Yumeko cuando detuvo varios golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Imposible, ¿cómo fuiste capaz de esquivar los golpes?, diría Lexus cuando fue impactado por una fuerte patada que lo movió varios metros. Simple, cada vez que te mueves usas el dominio relámpago. Usando dicho dominio dejas ondas eléctricas que te delatan por dónde vas a atacar. Ese es tu punto débil, diría Yumeko, pero esa vez recibió varios golpes de 8 diferentes lugares. En eso volteó a ver al guerrero.
Lexus solo respiró mientras electricidad salía de sus aire mientras ponía una pequeña sonrisa. ¿Qué fue eso?, se preguntaba Yumeko viendo seriamente al guerrero. 8 chispazos, una técnica del clan relámpago, se dirigía a Lexus en sus pensamientos cuando logró esquivar varios golpes que iban a donde él a gran velocidad. Es impresionante ese dominio relámpago, pero no es momento de impresionarme por algo así, es momento de acabar con tu rival. Vals relámpago, rueda de fuego y relámpago, diría Yumeko cuando un veloz aro de fuego y relámpago se movían a grandes velocidades. Logró combinar 2 técnicas diferentes. Esta mujer está loca, diría Lexus cuando al último segundo se movía, que por poco es cortado en 2. Vaya reacción tiene, diría Yumeko cuando se movió detrás del guerrero y la impactó un fuerte golpe. Lexus salió disparado hasta lograr detenerse en escombros, mientras tenía varias heridas en su cuerpo que no sanaba. Ahora Vals fuego eterno, diría Yumeko cuando otro aro de fuego fue enviado a una alta velocidad. Maldición, esta mujer no se cansa a pesar de usar grandes cantidades de poder en esas técnicas, diría Lexus cuando esta vez se movió de suerte que su brazo fue cortado por la técnica. Vaya, la suerte te persigue donde quieres que vayas, diría Yumeko cuando solo es su 50%. Eran una gran guerrera, ahora en su máximo poder haría por ella al guerrero. Maldición, no soy capaz de regenerar ese brazo, diría Lexus cuando liberó su máximo poder para que la regeneración se active y pasando lo que él quería que pasara en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte y dejar tu like.